Bienvenidos a nuestro video. Mi nombre es Isamar Berry Núñez y mis compañeras Victoria Irene y Giseilis de los Santos. Este video está bajo el tema Los primeros filósofos griegos presocráticos. La filosofía griega comienza con los presocráticos. Se llamaban así por haber aparecido antes de Sócrates, el primero de tres grandes filósofos. La palabra presocrático viene del término moderno, ya que en la antigüedad eran conocidas como filósofos naturalistas. Se llamaban así porque su mayor preocupación era estudiar los fenómenos de la naturaleza y el origen del universo. Esta se extiende a lo largo de 2 siglos, el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo. Estas representan una transición entre los mitos de la antigua religión y la razón de la reflexión filosófica conocida como logos. El 28 de mayo del año 585 a.C., Tales de Mileto, el primero de los filósofos de los presocráticos, logró predecir la aparición de un eclipse, utilizando cálculos matemáticos. Isaac Asimov propuso en ese mismo momento como el día en que nació la ciencia. Las escuelas. Los presocráticos son agrupados en escuelas de pensamiento. Estas constituían en grupos de pensadores que solían discutir los mismos problemas y dar las explicaciones similares. Estas abarcan pensadores de distintas épocas que nunca se conocieron, pero trabajaron en los mismos problemas. Dentro de esas escuelas están los jonios, quienes pensaban que toda realidad estaba construida por un elemento llamado el agua, para Tales de Mileto. Los pitagóricos pensaban que el universo estaba construido a partir de un lenguaje matemático y de números. Heráclitos, quienes consideraba que la realidad se encuentra en un constante cambio. Los pluralistas consideraban que una pluralidad de elementos conforma la realidad. Los atomistas, que es una escuela también presocrática, que pensaba que toda realidad se construía a partir de pequeñas partículas llamadas átomos. Y por último, los sofistas, quienes pensaban que todos los argumentos se basaban en impresiones personales y subjetivas, por lo cual no existe una forma única y objetiva de definir la realidad. Los individuos más antiguos del occidente fueron griegos. Se dice que hablaron dialectos de lengua griega. Estos conocían los poemas de Homero y Hesíodo escritos en griego. Fueron educados con cultos de dioses griegos, entre ellos puedo mencionar a Zeus, Apolo y Afrodita. Estos surgieron en el siglo V a.C. con la deportación de judíos a Babilonia por orden del rey Nabucodonosor y terminó con la fundación de la República Romana. Pitágoras fue muy importante para la antigüedad porque, según la historia, este fue el primero en llevar la filosofía al mundo griego. Este fundó una comunidad basada en reglas, como por ejemplo no comer alubia. Esta tenía el objetivo de dar a conocer las doctrinas de transmigración de las almas, que esto, según la filosofía, las almas se pasaban a los animales después que el individuo o el ser humano moría, lo que no permitía que sus discípulos comieran algunas carnes. Los milesios. Los milesios vivieron en la ciudad de Mileto, en Jonia, y dentro de sus autores está Tales. Tales de Mileto logró medir la altura de las pirámides, solo midiendo sus sombras. Tuvo influencia en la astronomía y descubrió la constelación de la Osa Menor. Fue el primer griego que fijó durante 365 días del año la estimación del Sol y la Luna. Tales se caracteriza por las preguntas que planteaba acerca de la naturaleza. Tales no creía en la doctrina de Pitágoras de la transición de las almas, pero sostenía la inmortalidad del alma. Anaximandro era un contemporáneo joven, el cual era discípulo de Tales. Este logró trazar el primer mapa del mundo y las estrellas, implementó un reloj del sol y enseñó que la Tierra tenía forma cilíndrica. Jenofanes de Colofón vivió en el siglo V y usó métodos exactos sin equivocación. Jenofanes odiaba la religión que aparece en los poemas de Homero e Hesíodo, las cuales atribuye blasfemas a los dioses. Aunque nadie tendrá nunca una visión exacta de Dios, Jenofanes pensaba que a lo largo de los años la ciencia progresaría, se podría llegar a saber más de lo que se había sido revelado. La escuela de Parménides. Cuando conocemos a Parménides, la fisiología cambia, aunque es muy probable que este fuera un discípulo de Jenofanes. Este pasó la gran parte de su vida en Italia. Cabe resaltar que si bien se sabe, Jenofanes estableció buenas leyes en su ciudad, aunque no se conoce mucho sobre su política, tampoco de lo que era su filosofía, pero si bien se sabe que este fue el primer filósofo
que cuyos escritos han llegado a nosotros en calidad muy apreciable. Cuando éste escribía no se ocupaba de la cosmología, como los antiguos milesios, ni de la teología, como lo era Jonafaces. En sí, era un estudio nuevo y universal, la disciplina que muchos filósofos posteriores llamaron antología. El término que ocupaba Parménides es toon, que traducido al literal es lo que es. Antes de explicar el verbo, se dice que en el español ser significa existir. El ser es todo lo que existe, o si se refiere todo lo que hay, de nuevo todo lo que está en su ser. Masilio. Este era un discípulo de Parménides. Se puede decir que este tuvo enfoque en 441, vertidos en prosa, muy accesible a las ideas planteadas de Parménides. Había expuesto versos que trajeron dos consecuencias, las cuales fueron muy chocantes. Una era que el dolor no era real, y la otra que no existía el espacio vacío. Estos eran sus planteamientos. Tenemos también a Zenón. Este era un amigo de Parménides, unos 20 años más joven que él. Este desarrollaba una ingeniosa serie de parábolas. Los atomistas. Demócrito afirma que la materia no es infinita divisible. Esta se basa en el atomismo. Si tomamos un pedazo de cualquier clase de materia y lo dividimos, todo lo que habremos de encontrar es un punto en el que obtendremos un minúsculo cuerpo indivisible. La diversidad tiene un límite y los fragmentos más pequeños posibles deben de tener cuerpos que tengan tamaño y forma. Los cuerpos son lo que Demócrito llamó átomos. Átomos es precisamente la palabra griega que equivale a indivisible, que era demasiado pequeño para ser detectado por los sentidos, y que son infinitos en número y se presentan en muchas formas diferentes. Han existido siempre y se hallan en continuo movimiento, chocan entre sí y se unen uno con los otros. Unos son cóncavos, otros convexos, unos con gachos y otros como anillas. Los objetos de tamaño intermedios que no resultan familiares son complejos de átomos reunidos de ese modo por puros azar. Y la diferencia entre diversos géneros de sustancia se deben a las diferencias entre sus respectivos átomos. Los criterios de Demócrito en la antigüedad objetaban que aunque lo explicara todo a partir del movimiento de los átomos, no daba ninguna explicación de ese movimiento mismo. Otros salían en su defensa, sostenían que los movimientos lo producían una fuerza de atracción que hacía que cada átomo buscara otro átomo semejante a él. Pero una atracción sin explicar no parece mucho mejor que un movimiento sin explicar. Es más, si una fuerza de atracción hubiera trazado actuando durante un tiempo infinito, sin ninguna fuerza de sentido contrario. Para Demócrito, los átomos y el vacío son los únicos de todo lo que apariencia. Cuando los átomos se acercan, chocan o traban entre sí, los agregados resultantes parecen agua, fuego, planta o seres humanos. Decía que las cualidades son por convención. Ya para concluir, los presocráticos eran filósofos que se consideraban en la antigüedad como un grupo de pensadores, los cuales buscaban ciertas respuestas como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo se producen los fenómenos atmosféricos? ¿Y por qué de las cosas que desconocían? Por tal motivo buscaban respuestas, explicaciones lógicas. Entre estos filósofos pensadores se puede mencionar a Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclitos, Zenón, Demócritos
entre otros más. Hasta aquí fue nuestra presentación, espero que haya sido de su agrado.